Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado una serie de temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Pues venga, comenzamos. Como siempre, buenas a todos y a todas. Como siempre empezamos con las efemérides del día. Seguidamente hablaremos con Manuel Isco sobre la historia de los gitanos del siglo XIX y grupos marginales en el puerto o pueblos colindantes, además de otros temas también bastante interesantes. En Historia en las calles nos trasladaremos a la Plaza de las Galeras. Como se nos quedó pendiente del programa anterior, comentaremos la novela de Memorias de Adriano, de, ¿cómo se llamaba? Marguerite Yourcenar. Es difícil, ¿eh? Te la has jugado. Es que te los busco para eso. Claro. Es que yo soy muy español, ¿entiendes? Gracias eso. Y en cuanto a las curiosidades históricas, veremos cómo Santa Eugenia fue también Eugenio. Efectivamente. Esperamos que os resulte bastante interesante, así que comenzamos. Bueno, como siempre, empezamos con la efeméride del día, en este caso 26 de abril, que el programa anterior me equivoqué y dije marzo, 26 de abril. Pues bien, hoy es un día muy, muy importante. ¿Sabes por qué, José Manuel? Sí, es muy importante, porque un 26 de abril de 1903 se fundó el glorioso Club Atlético de Madrid. Cuidado, pero, en Madrid, España. Y cumple 120 años. Pero vamos a ver, pero eso de glorioso se te habrá escapado, ¿no? Glorioso Atlético de Madrid. Si estuvo jugando en segunda. En 120 años pueden pasar muchas cosas. A mí se me nota que soy del Atleti, ¿no? O Atlético Aviación también, ¿eh? También fue Atlético Aviación. De hecho, el club lo fundaron dos bilbaínos y se fundó como especie de sucursal del Athletic Club de Bilbao. Correcto. Y por eso los dos equipos pues tienen la misma equipación, que por cierto al principio no era roja y blanca, no sé si lo sabía. El principio era azul y blanca porque la equipación del Athletic Club de Bilbao inicial se la copiaron a el Blackburn Rovers inglés, ¿vale? Porque bueno, había ahí relación entre fundadores y demás, ¿no? Efectivamente. Luego después ya se cambió a la actual de roja y blanca, aunque la actual camiseta a mí sinceramente no me gusta nada, con esa línea rara ahí. Bueno, pero y con la diferencia de que el Athletic Bilbao tiene las calzonas negras y el glorioso Atlético de Madrid pues la tiene azules. Bueno, pero ¿y por qué se le dicen los colchoneros, hombre? Porque pues ya que estamos en historia, muy buena pregunta. Vamos a tratar temas de historia. Es que los colchones antiguamente pues tenían rayas blancas y rojas, los colchones de borra que se llamaban, que se llenaban de lana basta de oveja y eran rojo y blanco, y de ahí viene el nombre de colchonero. Y yo soy orgullosamente cadista y colchonero. Bueno, un fallo tiene cualquiera. Bueno. Atleti. Un 26 de abril del 121 después de Cristo nace un personaje importante. Hoy vamos a hablar bastante de esta época de la historia. Nace Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio Antonino. 1902 años, ¿eh? Sí, señor. Que ya te has retrotraído en el tiempo, ¿eh? Ahí no hemos tirado para atrás. Marco Aurelio es el último de los emperadores llamados emperadores buenos. De la dinastía antonina, que empieza con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar también de Adriano. Y además Marco Aurelio es el emperador filósofo. Es un emperador conocido también porque escribió un libro que se llama Las Meditaciones, donde hacía reflexiones dentro de la escuela filosófica del estoicismo, siguiendo las tesis de Séneca, ¿no? Además, las reflexiones eran muy curiosas, ¿eh? Porque, mira, dentro de ese libro podemos hablar, o de esta obra, ¿no? Estas reflexiones
podemos mencionar algunas, ¿no? Como por ejemplo, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar y amar. Toma ya. Es decir, otra cosa no, pero filosofía Sí. pura y dura, ¿eh? Marco Aurelio hay que leerlo en su libro Las Meditaciones, porque no solamente enseña, sino sobre todo hace lo que tiene que hacer cualquier filósofo. Además hace también pensar, ¿no? respetó a los cristianos, aunque las manifestaciones públicas de fe no lo dejaban, pero sí que es verdad que hizo jurisprudencia, hizo leyes a favor, digamos, de mantener el orden. Si habéis visto Gladiator, el principio de Gladiator, el emperador que muere es Marco Aurelio, ¿vale? No sé. Lo que pasa es que en realidad los americanos cogen las películas, siempre hemos dicho lo mismo, que las películas no son documentales. Y bueno, se cambia un poquito. Marco Aurelio muere de peste en Germania, ¿vale? No lo asesina Cómodo, aunque Cómodo es bueno no es el adjetivo mejor para catalogarlo. A partir de ahí empezaron Y los emperadores. ya Cómodo ya no fue, ya fue otra cosa. Ya no, curiosamente no lo incluyen en la lista de los emperadores buenos. Bueno, por algo será. Claro. Bueno, el 26 de abril del 570, según la tradición, bueno, pues lo que se considera es el nacimiento del profeta Mahoma, ¿vale? Es decir, nace el gran profeta, digamos que el creador de la otra gran religión del libro. Está en orden cronológico de aparición, estaría el judaísmo, el cristianismo y el islam, Mahoma nació en la Meca, en la actual Arabia Saudí, por eso, entre otras cosas, la Meca es la ciudad santa del islam. Y es es considerado el sello de los profetas como el último profeta, ya que no sé si sabíais o no saben nuestros oyentes, para el Islam, Abraham, Jesús y Moisés, entre otros, son también personas sagradas, pero consideradas profetas, y que el último de los profetas es Mohammed, Mahoma. Que esa es una de las grandes diferencias. Claro. Con el cristianismo. Hay que tener en cuenta que en el cristianismo católico, como estamos hablando, pues decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no un profeta. En cambio, para los musulmanes es una persona muy importante. De hecho, por eso también Jerusalén es una ciudad sagrada para el Islam, pero no es. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Esa es la profesión de fe del Islam. En el 570 nace y en el 711 fue la invasión. Bueno, la invasión. La reconquista, la conquista. En este caso es la conquista. Es la conquista. Pero después hemos tratado ese tema. Es que bastante. Un programa de tiempo de historia donde no se hable de la palabra reconquista es complicado. Nos falta algo. Nos falta algo, está ¿vale? claro. Bueno, pasamos a otra efeméride. El 26 de abril de 1564, otro nacimiento de otro personaje importante, en este caso de la literatura. En Stratford-upon-Avon, en Reino Unido, se bautiza, porque ya sabemos que los documentos que se manejan en esta época son las partidas de bautismo, o sea, no sabemos exactamente la fecha de nacimiento, pero se bautiza un tal William Shakespeare. ¿Te suena, no? Hombre, ¿no te va a sonar? De algo. Sí, de algo. Gran autor, poeta, pero sobre todo dramaturgo, que es la figura literaria de la literatura... El dramaturgo por excelencia, yo creo que es el dramaturgo por excelencia. Cuando se habla de la literatura inglesa, el equivalente al Cervantes en la literatura pero Cervantes siempre será Cervantes, ¿eh? Hombre, Cervantes, pero bueno, un respeto. Por cierto, sí. se ha celebrado hace poco el Día del Libro, y el Día del Libro se pone el 23 de abril porque curiosamente ambos personajes mueren el mismo día, curiosamente el 23 de abril, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando del autor de Romeo y Julieta, el Rey Lear, Macbeth, etcétera. Un autor universal. Curiosamente era católico. Sí, es que su madre profesó esa fe, venía de una familia acaudalada, pero sí que es verdad que al profesar esta fe católica y estando donde estaba, pues la verdad es que el anglicanismo en su efervescencia, pues sí que es cierto que tuvo problemas, ¿eh? Claro. Bueno, pero bueno, esto vamos a dejarlo en anecdótico porque si no la efeméride sería muy larga. Eso es.
Pasamos a otra ya más cercana. Ya nos acercamos al siglo XX y un episodio... Y volvemos a España. Y volvemos a España. Un episodio trascendental, muy importante en quizá el hecho más trágico de la historia de nuestro país. Mira que hay hechos trágicos, pero quizá el hecho más trágico de la historia de nuestro país sea la Guerra Civil. Bueno, pues en el 26 de abril de 1937 se produce, hace 86 años, el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. A las 4:30 de la tarde, en el pueblo de Guernica, que contaba más o menos por unos 5.000 habitantes, un día de mercado, cuidadito, además, un día de mercado. Que se hizo y se pensó para que fuera una sangría, básicamente. Efectivamente, porque los días de mercado ya se sabe que no solo están presentes los habitantes del pueblo, sino también los de los caseríos cercanos que iban a llevar su mercancía a ese mercado. Y hay que tener en cuenta también que este bombardeo fue realizado, ¿no?, por el bando nacional, pero concretamente con la ayuda italiana fascista. Fue protagonizada por las fuerzas extranjeras que apoyaban al bando franquista. ¿No? Sobre todo, aunque también había aviones italianos, sobre todo de la Legión Cóndor. Y es un hecho, fue como muchas tantas cosas que probaron tanto alemanes como italianos en la Guerra Civil. Uno de los experimentos importantes de cara a la Segunda es el bombardeo de población civil, porque Guernica no era objetivo de guerra. No estaba en el frente, no era un lugar donde atacar a posiciones beligerantes, sino un ataque a población civil no combatiente. Y además deliberadamente. Deliberadamente por un tema ya de atemorizar y desmoralizar a la población civil del enemigo. Esto es algo que practicarían mucho las potencias del eje. Y también, todo hay que decirlo, los aliados. Pues en quiero recordar que en 1944 el bombardeo de Dresde es algo parecido. Y Dresde quedó arrasada por las fuerzas, por la RAF, bombardeo criminal. Pero bueno, si saben algo de esto, pues son los británicos precisamente. Porque la batalla de Inglaterra fue eso en esencia, ¿no? Bueno, pues también en Guernica. De todo lo malo puede haber algo bueno. De este bombardeo de Guernica pues surge quizá la obra más conocida del pintor más conocido de España, y andaluz y malagueño, que es Pablo Picasso. La República Española le encarga para la Exposición Universal de París, que se celebraba en ese año precisamente, un cuadro para denunciar este hecho. Y Pablo Picasso pinta el Guernica y además lo cede cuando ya la República, acaba la Guerra Civil, y que solo volvería a España, con la condición de solo volvería a España cuando España tuviera un gobierno democrático. Y el Guernica llega a España, aunque estaba en Estados Unidos y los yanquis se resistieron bastante, pero llegó a España en 1981, estuvo primero en el Museo del Prado, como corresponde. Pero luego después ya se trasladó y ahora mismo es la máxima atracción del Museo Reina Sofía de Madrid, ¿vale? El Guernica. Y bueno, vamos a la última, ¿eh? La última ya, y en 1985, hace 37 años. ¿Te suena Chernóbil? ¿De algo? Sí, ¿no? En medio de una prueba, estaban haciendo una prueba, allí probando, menos mal. Estaban en una prueba. Porque si no llegan a probar, en la que se simulaba que hubiera pasado en caso de un corte eléctrico, se produce la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Unión Soviética entonces, hoy día Ucrania. Provocando la peor catástrofe nuclear de la historia hasta el momento. Inmediatamente murieron 31 personas. Sí. Bueno, 31 personas del momento. Isofacto. Pero 135.000 personas serían evacuadas, 215.000 luego posteriormente, 30.000 personas han muerto a raíz de este desastre nuclear. Las consecuencias, ¿no? Entonces, pues para que vea, se registrará una gran contaminación ambiental. 200 veces superior. En comparación, radioactividad más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas, que ya de por sí ya fueron un desastre, ¿no? Curioso. Bueno, pues esto pasó hace 37 años y todavía se viven las consecuencias de este desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Bueno, interesante, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar a entrevistar a nuestro invitado.
Bueno, José Manuel, preséntanos a Manuel. Bueno, pues ante todo, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, José Manuel Antonio. Encantado de tenerte. Y pues nada, para que nuestros oyentes conozcan, ¿no?, un poco el invitado de hoy. Manuel Isco es historiador, doctorando en la Universidad de Sevilla en el equipo de investigación de historia moderna. Realiza su tesis doctoral sobre la oligarquía en Puerto Real, un pueblo colindante de aquí del puerto de Santa María durante los siglos XVI y XVII. Además ha realizado numerosas publicaciones en artículos en revistas de gran prestigio, y además en obras, ¿no?, una gran cantidad de obras, realizando aportaciones en libros que van con temáticas muy dispares, ¿no?, como la religiosidad popular, como por ejemplo el Nazareno de Puerto Real, Nuestra Señora de Lourdes, que también es patrona de Puerto Real y sus espacios funerarios, la iglesia parroquial de San Sebastián de Puerto Real, o también es uno de los, digamos, propulsores y sobre todo de los que... Y esta revista me gustaría hacerle hincapié, porque es Matagorda, la revista Matagorda, que es una de las revistas, yo creo que tiene que ser santo y seña, en este caso de Puerto Real, pero también debería ser, digamos, de toda la provincia, de Cádiz, incluso hasta la provincia. Ahora le preguntaremos. Porque sí, le preguntaremos, ¿no? Porque sí que es verdad que es una revista bastante curiosa y él es uno de los propulsores, y además también ha realizado su obra, que es Matagorda 1810, un episodio de la Guerra de la Independencia en Andalucía. Además hay que destacar que hay una obra por excelencia, lleva 20 años trabajando en la investigación, estudiando, ¿no?, sobre todo los gremios, ¿no?, las minorías, como pueden ser los esclavos, los libertos, incluso también la etnia gitana, de la cual hoy se desarrollará principalmente la entrevista, porque Perfecto. Manolo puede hablar de muchísimas cosas, pero de las minorías también es un especialista. Hay que acotar, ¿no? Hay que acotar. Ahí está claro. Y sí que es verdad. Y yo cabe destacar que nuestro invitado, para mí es un honor tenerlo aquí, porque para mí. Porque tiene, yo creo que son de Andalucía, creo que muy pocas personas, pero hay una obra que se llama Amos, Esclavos y Libertos, que es estudio sobre la esclavitud en Puerto Real en la Edad Moderna. Y este libro ha traspasado fronteras porque ha llegado hasta los Estados Unidos. ¿Tú lo sabías, Antonio? No lo sabía. Pues ha llegado a Oxford y además creo que también, Manolo, llegó también a estar en la Casa Blanca, podemos decir, ¿o dónde concretamente? Bueno, es un libro que al ser publicado por la Universidad de Cádiz en su momento, pues es cierto que ha llegado a muchísimas universidades, ¿no? Oxford, Yale, en Estados Unidos sí ha tenido bastante difusión y está incluso en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, sí está, o en la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Es un libro que ha tenido bastante aceptación en ese sentido. Cuidado. El otro día no estamos hablando aquí con cualquiera, El otro día teníamos un invitado que nos hablaba de Rusia, ahora tenemos un invitado que ha llegado a los Estados Unidos, ¿eh? Tenemos las dos superpotencias. Y también, si no me equivoco, está realizando un trabajo actualmente de la misma temática sobre el puerto de Santa María. Además, bueno, ya te digo, Manolo ha estado también en la política, está vinculado, lleva 2 años, ¿no? 2 legislaturas, si no me equivoco, desde el 2019, desde el 2011 al 2015, correcto, son 3. Son de 2011 a 2015, de 2015 a 2019, de 2019 hasta actualmente, ¿no?, a 2023, ¿no? Y la que también ha ejercido su labor como concejal de cultura y y también ha estado en el Ayuntamiento de Puerto Real. Vale. Así que, bueno, antes que nada... No vea la presentación. Sí. Casi, un poquito larga, ¿no? Habla Manolo, más que yo de lo que voy a hablar yo. Y creo que lo ha resumido, Manolo, que se nos va el programa con la presentación de más. Pero las cosas que tiene cumpliendo años, se van acumulando las cosas. Yo cuando he dicho lo de lleva 20 años, me he acordado de Juan, el de la chirigota. Yo llevo 20 años trabajando, ¿no? Y ahora, bueno, la primera pregunta que se me ocurre. Política, historia política. ¿Cuál es la mejor? ¿Mamá o papá? ¿Quién quiere más? Mamá o papá, ¿quién queremos más, Manolo? Hombre, yo creo que está interrelacionado todo, ¿no? Y sobre todo la gente, sobre todo los que estudiamos historia,
Solemos estar muy vinculados también al mundo de la política. De hecho, yo tengo compañeros incluso de promoción que han terminado también haciendo alcaldes en ciudades cercanas, ¿no? Con lo cual, pues, o concejales también. Yo creo que está íntimamente relacionado, ¿no? El estudio de las humanidades con la política, que es una parte esencial de nuestra existencia. Y al final, de una manera u otra, cuando estás involucrado, estudias la historia, estás involucrado con asociaciones, en el caso de Puerto Real, como era mi caso, terminas vinculado al mundo político también de alguna forma, porque si tienes interés, ¿no? Un poco por transformar el pueblo y el lugar donde tú vives. Claro. Hombre, los que estamos aquí, y este programa se llama Es Tiempo de Historia, nos gusta la historia, porque si no, pues este programa sería de caballo o de otra cosa. Pero siempre nos gusta hacer la pregunta al invitado, y en este caso como profesional de la historia, ¿por qué? ¿De dónde viene esa pasión por la historia, de ese gusto por la historia? ¿De qué te nace? Realmente siempre lo he tenido. Yo siempre, desde que era pequeño, siempre la asignatura que más me gustaba en el cole eran las ciencias sociales, ¿no? Las sociales. Y yo creo que viviendo en el entorno que tenemos, si tenemos un poquito de sensibilidad, viviendo en la Bahía de Cádiz, con la carga de historia que tiene nuestra tierra, claro, es difícil despegarte de eso. De alguna manera te sientes involucrado y necesitas conocer, ¿no? Y a partir de esa necesidad de conocimiento, de aprender más, pues terminas un poco teniendo ese gusto por la historia. Uh-huh. Y ya de convertir ese gusto, esa pasión realmente, esa vocación en tu profesión, pues hay un paso solo, ¿no? Claro. Bien. Sí, algo... yo me siento muy reflejado. Pasiones compartidas. Sí, eso es bueno. Bueno, y hemos hablado de la pasión por la historia, y la siguiente pregunta obviamente creo que es obligada, porque hemos hablado de esclavos, de gitanos, es decir, de los que no suelen ser los protagonistas de la historia, ¿no? precisamente. Entonces, la pregunta es fácil: ¿por qué ese interés por esos grupos minoritarios y en concreto por el pueblo gitano? Pues yo creo que el interés por los marginados, yo creo que viene un poco también por mi forma de ser, ¿no? Antes estábamos hablando de fútbol un poco antes, Madrid y Barcelona, ¿no? Yo ninguno de los dos, soy un poco de los equipos más pequeños, ¿no? Uh-huh. En este sentido igual, siempre la historia, por lo menos hasta hace 50, 60 años, siempre se ha volcado en el estudio de esas grandes personalidades, esas grandes personas, ¿no? Dejando de lado realmente lo que era el grueso de la población. Una población y unas comunidades, en este caso, de marginados, como eran los esclavos, como eran los gitanos, que formaban parte de esta sociedad, pero que siempre han estado ocultos, ¿no? Siempre al margen. Hasta hace, como digo, pues cuestión de 50 años, 60 años, que empezaron los primeros estudios a profundizar en estas minorías, ¿no? En el caso de los esclavos, por ejemplo. Ya lleva una trayectoria, de hecho se ha avanzado muchísimo estos últimos años en ambos temas, tanto en el tema de la esclavitud como en el tema de la comunidad gitana, ¿no? Y es de agradecer porque nos da una visión más real de cómo era la sociedad de la Edad Moderna, del siglo XVI, XVII, XVIII, que es imposible realmente de entender sin tener en cuenta todo el espectro social, ¿no? No solamente poniendo el foco de atención en una minoría, que es cierto que es la que controlaba, que es la que tenía el poder, que es la que un poco ejercía ese poder en esa época, pero que también es necesario, ¿no? Darle ese papel y darle ese lugar a esas personas que también formaron parte de esa época. Claro. Nosotros aquí en el programa hemos hablado varias veces, a raíz de multitud de temas, de que en la historia la hacen quienes ganan y no quienes pierden. Y claro, las personas que siempre perdían, porque siempre perdían, eran personas marginales, pues claro, eso siempre han estado muy opacadas, siempre han estado muy ocultas claro, en los grandes escritos de la historia. Y entonces, bueno, que historiadores como el caso de nuestro invitado, pues los saque a la luz, porque además son colectivos que no eran nada despreciables, sino que eran... No, que tenían un número considerable. Una presencia importante. Por lo menos en el caso de la Bahía de Cádiz, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz, hay momentos en el siglo XVII que el 10% de la población era esclava, es decir, que estamos hablando en una época además que la esclavitud ya está en retroceso en la península, como el siglo XVII, incluso comienzo del XVIII, y que sin embargo en el triángulo formado entre Huelva, Cádiz y Sevilla, en este ámbito, sigue teniendo muchísima fuerza y muchísima presencia. Claro, en la zona relacionada con las Indias. Claro, entonces, ¿desde cuándo podemos considerar que hay presencia de pueblos gitanos en esta zona? Bueno, si nos vamos ya al mundo gitano, por ejemplo, pasando de los esclavos a los gitanos, en esta zona desde bien pronto, es decir, habría que ver un poco cuándo es la llegada de los pueblos gitanos a la península, ¿no? Que es un poco el inicio. Si es un pueblo nómada, como sabemos, que llega en un momento muy concreto, que es en los primeros años del siglo XV, es cuando llega a España, empiezan a llegar las primeras comunidades gitanas a España.
Además lo hacen y resultan, bueno, son acogidos de buena manera porque resultan exóticos. Es un pueblo que viene con una vestimenta muy llamativa, con una forma de ser muy, muy diferente a lo que había. Y en un primer momento vienen como peregrinos. Era un poco la excusa que ellos buscan, venir como peregrinos a la península para finalmente ir moviéndose de un lado a otro, ¿no? Pero desde ese momento, desde el comienzo del siglo XV, ya hay constancia de la presencia de comunidades gitanas en España. En esta zona, la zona que vivimos, la zona de Jerez, el Puerto, la Bahía de Cádiz, pues desde bien pronto, es decir, en Jerez, por ejemplo, en los años 30, en 1437-38, ya hay normativa por parte del ayuntamiento buscando un poco la expulsión de estos gitanos. Ya empezamos pronto. Empezamos pronto porque además cambia muy pronto el concepto. Ya. En cuestión de décadas, de pocos años, se dan cuenta de que, vale, eran un pueblo llamativo, pero hay un problema, que no se adaptaba a las maneras de la población de la zona. Si tenían sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia lengua, con lo cual ellos trataban que asimilarlo, que se integraran, y al no conseguirlo, pues empiezan a contemplarlo como un peligro, ¿no? Por la manera de vida que tenían, una manera muy diferente a la que había en esos momentos en España. Y desde esa época empiezan ya pues a legislarse normativas de perseguir a pueblos gitanos, que es un poco lo que ha durado hasta finales del siglo XVIII. Comienzo del XIX prácticamente, que un poco en la documentación también ha generado esa documentación, que es la que me ha servido también para estudiar lo que es la comunidad gitana, en el caso de Puerto Real y su vinculación con la zona, con el puerto, por ejemplo, que tiene muchísima vinculación la población de Puerto Real gitana con el puerto de Santa María durante el siglo XVIII. Pero es constante la existencia de población gitana desde el siglo XV hasta nuestros días en la zona de la Bahía de Cádiz y Jerez. Muy intensamente, sobre todo en Jerez sobre todo, desde el siglo XVI. Yo tuve la oportunidad también de consultar todos los actas bautismales de la parroquia de San Miguel de Jerez, por ejemplo, para hacer un estudio sobre esclavos, y la cantidad de gitanos que aparecían eran tremendos, ¿no? Es decir, que ya en esa época, en el XVI, es muy importante. Y bien asentados, ya son aceptados realmente en el siglo XVI la población gitana de Jerez, y por ende en toda la zona. Es decir, ya lo comentaremos quizá un poco más para adelante, pero lo que era un punto de vista, por ejemplo, de la corona, que lo contemplaban como un peligro, una población no estable, no asentada. En el caso de la Bahía de Cádiz y del entorno, no era así, era todo lo contrario, era muy, muy diferente, ¿no? Y las primeras, por ejemplo, en Puerto Real, y imagino que también en el puerto, en esta zona, las primeras referencias que encontramos de gitanos están además relacionados con actividades festivas. Es decir, el primer documento en Puerto Real, por ejemplo, que aparece mencionado lo que es gitano, es un contrato que hace el ayuntamiento en el año 1627 para que un grupo de danzantes y músicos gitanos participen en la procesión del Corpus. La procesión del Corpus era la más importante en ese momento dentro de las festividades, y no podía faltar el grupo de gitanos que amenizara y que diera alegría a esa fiesta, religión gitano, ¿eh? Claro, no, era muy diferente el concepto de la procesión del Corpus. Todavía queda reminiscencia, ¿no? En algunos lugares de Andalucía, en Granada, con la Tarasca. Sí, eso queda todavía. Salía gigante, cabezudo. Era muy diferente a lo más que festivo que así tan serio, tan... Y esas son las primeras referencias, por ejemplo, que hay en Puerto Real, que es muy similar a la de otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Jaén, es decir, Jerez. ¿Y los gitanos siempre han estado relacionados con oficios de este tipo? De la alegría, porque yo siempre he tenido Es que existe un estereotipo. Claro. Que muchas veces las investigaciones y los que estudiamos historia, creo que es una de las grandes labores que debemos hacer, es romper con este tipo de estereotipos, ¿no? Claro. Porque aquí, si hablamos de fiesta, hablamos de música, hablamos de incluso folclore, estamos hablando... Sí, vamos, cuando hablamos de gitano hablamos claro. Nos viene enseguida el flamenco. Entonces, claro, y ahora... Y más en esta zona que es donde nace el flamenco. Claro. Y ahora hablamos de este tema. Y entonces, la pregunta del millón, ¿sus oficios eran relacionados con esto o no? Si nos vamos ya al siglo XVIII, y comento un poco, decir, la documentación más importante para estudiar lo que es la comunidad gitana, es decir, los documentos más clarificadores, es los censos de gitanos que se hacen entre los años 1783 y 1785 en toda España, a raíz de una real pragmática que ordena Carlos III hacer, porque la idea de Carlos III de la corona es estabilizar al pueblo gitano. Es decir, había tenido una etapa anterior donde se había
buscado un exterminio del pueblo gitano, literalmente un exterminio, durante los años 40 del siglo XVIII. Aquí en el puerto de Santa María fue quizá una de las localidades donde más se sufrió esa política de la corona, con la gran redada que se realizó en esa época, donde se llevaron a todos los gitanos a repartirlo, lo que eran a los hombres, se les llevaban o a galeras, o a presidios, o a arsenales, y en este caso a las minas de Almadén, minas de mercurio, con lo que ello significaba trabajo forzado en minas de mercurio. Y poca esperanza de vida. Y a las mujeres y a los niños pues prácticamente se les recluía en campos especie de campos de concentración. Es decir, que de flores, fandangos, fiestas... No, de hecho, gran parte de esas letras del cante flamenco que hoy día, que son letras tristes, que vienen emanadas de ese pasado tan triste, tan traumático que yo traía, por ejemplo, la publicación que es Matagorda, ¿no? Una de las letras que hace referencia a esto, precisamente al puerto de Santa María. Matagorda te refiere a la revista de Matagorda, ¿no? Donde publica el trabajo sobre los gitanos, comunidades gitanas de Puerto Real en el siglo XVIII. Hay una letra de una tonada que arranca de esta época, de los años 40 del siglo XVIII, que todavía pues, se conserva, que dice: los gitanitos del puerto fueron los más desgraciados, que a las minas de Azogue se los llevan sentenciados, cuando fueron capturados. Y en Puerto Real, por ejemplo, también en esos mismos años sucede lo mismo con la Carraca. A la Carraca llegan cerca de 1.500 gitanos, hombres, como arsenal que era, para trabajar en trabajo forzado también en la Carraca y exterminarlo. Y también se conserva en las letras. Hay una letra que dice: a 150 hombres nos llevan a la Carraca y allí nos dan por castigo de llevar piedras al agua, ¿no? Es la letra de una solea. Sí, ese pasado tan triste y tan del pueblo gitano se conserva todavía a raíz o en parte en las letras de estos cantes flamencos. Y se vivió aquí, en esta tierra que nosotros estamos, precisamente en la Bahía de Cádiz. Es que de verdad que ese trauma, ese pasado traumático del pueblo gitano está muy... No se habla de él, y lo quiero comparar también con la época de entreguerra y la Segunda Guerra Mundial. Cuando se habla del genocidio judío, no se habla del genocidio gitano tampoco, que también fue un pueblo... que también lo padeció. Lo padeció y en cantidades enormes. Y es que es curioso que hay, incluso en las desgracias, hay desgraciados de primera y desgraciados de segunda. Y el pueblo gitano siempre ha sido un pueblo desgraciado de tercera. Muy porque tapado, encima todo no tenía, oculto. por desgracia, no ha podido ni alzar la voz. Ni alzar la voz, claro. Claro, o al menos en el pasado, pero yo creo que gracias a estudios como este, nosotros que estamos aquí, creo que también parte de nuestra labor, pues que estas voces que no tuvieron en su momento, pues la tengan ahora, ¿no? Claro. Y volviendo un poco a lo que decía José Manuel, el tema de los trabajos, ¿no? Un poco... realmente a lo que se dedican los gitanos en estos momentos, en el siglo XVIII, sobre todo en esta zona, son herreros. Es decir, hay trabajos típicos dentro a través de esta documentación que te decía, de estos censos, donde viene una fotografía exacta de la comunidad gitana, cuántos eran, dónde vivían, qué edades tenían, sus nombres, las profesiones, todo eso viene. Es una fotografía de los cerca de 9.000 gitanos que había en toda España en esos momentos. La población gitana en 1783-85 era unos 9.000 gitanos aproximadamente. Y en la zona, si dividimos, no eran provincias entonces, pero si contemplamos la provincia de Cádiz era de toda España el lugar donde más gitanos vivían. El 17% vivían en lo que hoy día es la provincia de Cádiz, el 15% en Sevilla y en Granada el 11%. Casi 1 de cada 3 gitanos vivía en esta zona, y sobre todo vivían en Andalucía. Entonces, ¿a qué se dedicaban en esta zona? Pues eran sobre todo herreros con su fragua. De hecho, en Puerto Real el 75%, 3 de cada 4 gitanos son herreros. Y además practicando la herrería en un lugar muy determinado, como es en la zona, en el Caño del Trocadero, en la isla del Trocadero, que es donde estaban los almacenes, todo lo relacionado con los pertrechos, el arreglo de barcos y relacionado con la carrera de Indias en el siglo XVI. Y ahí es donde estaban con las necesidades que tenían. Es más, me viene a la memoria, llega hasta el siglo XX, el padre Camarón. Es que ahora hablamos de los monjes. Claro. Es que padre Camarón era... Es que no me vaya a robar las preguntas. No empecemos a robarme las preguntas. Camarón empieza... Porque entonces, ¿qué nos puedes hablar de los apellidos? De los apellidos, claro. Y de los nombres, ¿no? Claro. Porque estas personas tendrían sus apellidos. La primera sorpresa, claro que tienen sus apellidos y sus nombres. Y además compartimos entre Puerto Real y
Además, os agradezco que me traigáis al puerto porque la gran vinculación de la comunidad gitana de Puerto Real es con 2 ciudades, con el puerto y es con Jerez de la Frontera. Son... casi todos eran nacidos en la naturaleza de Puerto Real, que rompía uno de los estereotipos que tenía la corona, de que era un pueblo nómada, que se iba moviendo de un lado para otro. Pues no, en Puerto Real los gitanos que hay llevan generaciones viviendo, llevan ya desde principios del siglo XVIII viviendo. Rompiendo claro. otro tópico. Y los que no son de Puerto Real, que son de las poblaciones cercanas y por matrimonio se han vinculado, son primos y demás, son familia entre Jerez y además con los mismos apellidos, ¿no? Claro. Juan José Iglesias Rodríguez, por ejemplo, estudió en la ciudad mercantil del siglo XVIII, con un libro de referencia en el puerto de Santa María. Doctor de catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, mi director de tesis, todo hay que decirlo. Pues él utiliza esta documentación para estudiar los gitanos del puerto de Santa María, ¿no? Y Juan de la Plata hace lo mismo también con Jerez de la Frontera. Y cuando tú comparas los apellidos, por ejemplo, de un sitio y otro, ves cómo están emparentados, ¿no? Manuel, acércate al micro. Por ejemplo, en Puerto Real los apellidos gitanos o las familias gitanas más potentes, la primera es la familia Ortega, que ahora hablamos porque merece un capítulo aparte, la familia Ortega de Puerto Real, que por su vinculación a los orígenes del flamenco, estamos hablando del Fillo, llega hasta Manolo Caracol. Incluso hasta provienen todos de uno de estos herreros del Trocadero. Es decir, he tenido la suerte de poder seguir la línea y demás. Y el propio Manolo Caracol te lo decía en alguna de sus palabras que en los años 70, ¿no? Jiménez, Pantoja, Morón, Niño, Vargas, Boneo son los de Puerto Real, y te vas al puerto de Santa María y en el puerto los apellidos más repetidos dentro de la comunidad gitana son Monje, Vargas, Morón, Jiménez, Boneo, Pantoja, es decir, son los mismos prácticamente. Sí, pero es que te vas a Jerez, están los Monjes, los Vargas, los Jiménez, así que son las mismas familias prácticamente las que están en la zona. Y el caso de los Ortega es muy llamativo. El caso de los Ortega es una familia que está asentada ya en Puerto Real en torno al año 1700, ya hay referencias de ello, que en el año 1750 ya tienen herrerías en el Trocadero. Todos ellos se dedican, todos ellos son herreros, son muchísimos. La población gitana de Puerto Real eran 100 personas, que no lo he dicho antes. Era el 1% de todos los gitanos de España, era de Puerto Real, más o menos como la del puerto. En el puerto eran 100, 120 también. En Jerez 300 y algo, es decir, era un poco la población que había gitana en cada uno de estos municipios. Y en Puerto Real casi todos eran herreros. Y esto es Ortega, que era uno de cada 4 gitanos de Puerto Real, era Ortega, de apellido. Pues son, como digo, son herreros. Desarrollan su labor en el caño del Trocadero, el Trocadero con la herrería, y de estos Ortega, de este Diego de Ortega el Mayor, que te refleja los documentos, pues de donde descienden tanto lo que es la familia del Fillo, hasta, como digo, pues Manolo Caracol y hasta nuestros días prácticamente todos los que, y bueno, no solamente cantadores, también toreros, el caso del Gallo, Joselito el Gallo, son tanto emparentados. Es decir, pues estamos hablando de gitanos en fraguas y el nacimiento del flamenco en los puertos, como tenemos entendido, como siempre hemos escuchado, pero es que ya documentalmente lo podemos también cerciorar porque los tenemos ahí. Es decir, aparecen estos padrones, aparecen estas personas que son estos orígenes, ¿no? De estos cantadores. Sí. Pero encima, y ahora yo creo que estamos hablando, ¿no? de apellidos y de nombres, personalidades, pero hay una curiosidad que es que esto, además, creo que cualquier persona que haya pasado su infancia en Andalucía y haya visto Canal Sur o Canal 2 Andalucía y haya visto unos dibujitos en andaluz, todo el mundo creo que le llamará la atención pues la serie de Bandolero, ¿no? La serie Bandolero, que fue una serie donde estaba su líder, que era bandolero, con una serie de gitanos también, ¿no? Que ayudaba. Y había uno muy curioso que era muy fuerte, ¿no? Y robusto. Tragabuche. Y ahora la pregunta del millón es: ¿de dónde proviene Tragabuche? Porque yo creo que aquí a mí me han llevado que Tragabuche... esta publicación, esto se publicó en junio de 2022, hace menos de un año. Las redes sociales últimamente, hacen maravillas, es decir, ponen en contacto a personas que antes nos costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, personas que también han investigado sobre el tema y demás, leer el trabajo, pues se han puesto en contacto conmigo y demás, y me he llevado sorpresas desde que no solamente eran los Ortega, yo estaba un poco fijado en los Ortega, que eran un poco los que veía un poco más claramente lo que era este desarrollo de los primeros tiempos del flamenco y demás,
pero también hay sagas de familias flamencas en Jerez, como los agujetas, que vienen también de estos gitanos de Puerto Real. Y el caso de Tragabuche es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, Tragabuche fue torero, fue bandolero. Tragabuche, su abuela era de Puerto Real también, es una de estas gitanas que aparece en el censo de Puerto Real. La familia de Tragabuche también está relacionada con Puerto Real. Tragabuche era uno de los 7 bandoleros, uno de los 7 niños de Écija, que ni eran 7 ni eran de Écija ninguno. Pero las cosas que tenemos en Andalucía, que le ponemos los títulos que queremos. ¿Qué queremos? Claro. Ahí está. Cada uno Sin se bautiza problema. como puede. Y además fue el único que a todos los demás lo detuvieron, fueron ajusticiados, pero Tragabuche consiguió escapar y no se sabe qué pasó con Tragabuche. Quizá terminó en Puerto Real escondido en algún lado. Escondido en la familia de su abuela. Sí. Muy Es bien. decir, que este tipo de investigaciones nos llevan a unos Pues orígenes. lleva, claro. Uno sabe cómo empieza, pero a dónde puede conducir la investigación. Bueno, pues pero, está siendo muy interesante, Manolo, pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, yo creo que siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos cortos. Entonces, yo creo que a Manolo va a ver que tú tienes su teléfono, Yo a ¿no? Manolo lo tiene ahí, ¿no? lo tenemos, y además Pues lo vamos a traer lo porque vamos a además exprimir, ¿no? Lo vamos a quiero, exprimir. y quiero hacerle la última, quiero Vale, hacerle la última. Venga, la última. Bueno, la revista Matagorda, que la hemos mencionado Sí, ya. aquí digamos de soslayo, ¿no? Pero yo creo que hacer esta revista Matagorda, ¿cómo está funcionando? Mira, aquí tenéis un referente muy claro, que es la revista Historia del Puerto, Ujú. que es un poco una de las que me sirvió realmente de imagen, donde fijarme y ver lo que se estaba haciendo. Todo está inventado, es decir, aquí no inventamos poco, todo está Claro. inventado. Lo único que tienes que hacer es mirar lo que se hace bien en otro sitio para tú más o menos aplicarlo en el tuyo, ¿no? Y en Puerto Real faltaba eso, faltaba una publicación que sirviera de medio de divulgación y de dar a conocer todos esos estudios sobre la historia y la cultura de Puerto Real. Y desde 2015, bueno, pusimos en marcha este proyecto, Matagorda. Son ya, pues, si no me equivoco, unos 50 estudios los que se han publicado, por muchísimos autores, y es una revista que está abierta a todos aquellos que quieran participar y cuyo lo único que se pide es que el contenido de alguna manera toque a Puerto Real o toque lo que es la historia de la bahía, que tocando la historia de la bahía se toca también la de Puerto Real. Claro. Muchísimas referencias a temas del puerto también, porque no queda otra. Y como digo, es anual, solamente se abre un plazo de inscripción y se presentan los trabajos, se evalúan por parte del Consejo de Edición y de Redacción y se publica anualmente en el mes de junio, que es que coincide con la fecha cuando en Puerto La Real se fundación, celebra, ¿no? el Día de la Villa, que coincide Ujú. con el 18 de junio, es cuando los Reyes Católicos pues dan su carta a Puebla de fundación de Puerto Real. Entonces presentamos lo que es esta revista. Muy bien. Pues lo que estaba diciendo, que esto Es que, hay que traerlo más veces. ¿eh? Es que de mi pueblo yo le tengo que hacer este Claro, tipo de claro, preguntas. claro. Luego- Es que se nota. la debilidad es la debilidad, tú lo de entenderás. pero ¿no? de todas maneras, yo creo que Manolo Isco se valora por sí solo. Está claro. Y todo lo que nos ha contado nos ha sabido a poco. Y Manolo, te emplazo a otra edición de Tiempo de Cuando Historia. queráis, aquí me tenéis a vuestra Y disposición. pues volverás, como MacArthur el otro día, ¿verdad? MacArthur, volveré. Volveré, pero en este caso es verdad, porque MacArthur no volvió. Y ahora, bueno, pues seguimos para la siguiente sección del programa, Historia en las calles. Bueno, en Historia en las calles intentamos pues explicar por qué los sitios por donde caminamos, donde estamos en nuestra ciudad, en el puerto de Santa María, se llaman como son, o por qué tienen esos edificios, qué son y demás. Hemos hablado de distintas plazas, curiosamente de Historia en las calles, pero llevamos una racha de plazas. Pero bueno. Eso te voy a decir. A ver si metemos ya una A ver, calle. eso sí, a ver, pero es que las plazas dan mucho juego. Y fíjate que vamos a hablar de una plaza que esa es seguro que la conoce cualquiera que haya venido alguna vez al puerto de Santa María, que es la Plaza de las Galeras. Lo mismo no sabe que se llama la Plaza de las Galeras. Pero sí ha pasado por ahí, porque también es una zona de donde se reúnen los visitantes, turistas y demás. Y seguro que la conoce. La Plaza de las Galeras es una plaza del puerto de Santa María que hace alusión al pasado de esta ciudad como puerto donde invernaban las galeras reales. Las galeras, a galeras a remar, vamos. las galeras, aparte de ser un marisco que está muy bueno, pero no hace referencia a estas galeras,
sino hace referencia a un transporte a los barcos. Las galeras reales... Es más, nuestro invitado ha estado hablando de que los gitanos... Era una de las... los esclavos, de los peores castigos que tú puedes recibir era ser destinado a galera. O sea, ser galeote, ¿no? Claro. Bueno, pues también estuvimos hablando en un programa anterior de que en la Plaza de la Herrería estaba la sede de la Capitanía General del Mar. Correcto. Y entonces es lógico que cerca de la Plaza de la Herrería pues estuviera ese lugar donde se amarraban esas galeras durante el invierno, durante la época de mala mar. ¿Y de qué siglo estamos hablando? ¿Del siglo XVII, ¿no? El siglo XVI y el siglo XVII. Y como decían Manolo y José Manuel, pues uno de los peores castigos que te podían dar en esa época era condenarte a galera. Esto es, venga, a remar, porque los fuerabordas de las galeras eran los brazos de los galeotes. Y sobre todo cuando había que ir rápido, pues imaginaos cómo quedarían esos brazos que se les caerían a los pobres niños que estaban allí condenados, ¿no? Y ya que no hablamos de calle, estamos hablando de plaza, pues esta plaza también hay que recordar que también se hacían corridas de toros, ¿no? Sí, vamos. Espera, no te adelantes. Bueno. Es que a mí me gusta mucho, entonces... No, ya te veo ya. Entonces, efectivamente, en esta zona, además, había un oratorio donde, curiosamente, a estos galeotes pues se les daba el consuelo de religioso para que, bueno, pues no todo va a ser remar, sino descansaban y se les daba su misa, se daba su asistencia religiosa y demás. Pero es cierto, como dice José Manuel, que era un lugar donde se celebraban corridas de toros, igual que hablamos de la Plaza de la Herrería, que también se celebraban allí. La Plaza de la Herrería también lo comentamos en programas anteriores, también, es decir, esa vinculación, la historia, los toros, el puerto... Creo que te gusten o no te gusten los toros, el puerto de Santa María pues está vinculado a la tauromaquia, claramente. Pero ya te está diciendo aquí tu colaborador. Tú siempre tirando para tu lado. Que hay que tocar esos temas. Para eso es historia, ¿eh? Sí. No, eso es innegable. En la Plaza de la Galera, el elemento más visible es la fuente de la Galera, construida bajo el reinado del primer Borbón, Felipe V. En el año 1735. Según está puesto en una inscripción, una cartela en la parte superior de esa fuente. Por cierto, ¿Quién era este Felipe V? Háblame un poquito de ese Felipe V, Samuel. Felipe V, a mí lo que más me ha gustado de todo, digamos, lo que más me ha gustado, pero sí que es verdad, Felipe d'Anjou, etcétera, que bueno, conocido como Felipe d'Anjou, obviamente, la guerra de sucesión, que todos sabemos, ¿no? El primer Borbón, vale, pero hizo una cosa, aquí vamos a hablar anécdotas, porque esto en verdad te metes en YouTube. Felipe V es el primer y único rey que ha sido rey 2 veces. Sí, porque se le murió su hijo. Es muy curioso. Después volvió. No quería ser rey, porque él no quería ser rey. También es verdad que como no quería ser rey, va a ser rey 2 veces. Es verdad que, pero a mí me gustan las curiosidades, porque aquí lo que era el primer Borbón y que ganó la guerra de sucesión, eso en verdad lo sabe cualquiera que se meta. Ahora dilo, pero venga. Hizo la Real Academia de la Historia. Sí. Muy bien. La Real Academia, pero ahora dilo. Estaba como una cabra. Bueno, también es verdad. Vale. Como una rana, ¿no? Como una rana. Sí que es cierto acabó el pobrecito mal, mal. No, tenía grandes rayas de depresión. De hecho, él pensaba cuando tenía esa depresión que era una rana. Iba por palacio saltando como una rana. Saltando como una rana. Y además hay un testimonio de un embajador austriaco que decía que no se podía acercar uno al rey porque el rey hiede, o sea, decía un tipo fino decía, el rey apesta, porque además se negaba a lavarse y llevaba encima todo tipo de cosas. Y también tenía un carácter bipolar. Sí. Es decir, que lo mismo que un día estaba muy contento. Pero bueno, estamos hablando de la Plaza de la Galera, ¿eh? No, que nos vamos a hablar de Felipe V y estamos hablando de la Plaza de la Galera, ¿vale? Pero es que este Felipe V estuvo aquí en el puerto de Santa María, ¿vale? Estuvo aquí en el puerto de Santa María en 1735 precisamente y entonces fue cuando dijo, oye, aquí vendría muy bien una fuente. Pum, dicho y hecho porque es palabra de rey. Y entonces se construye esta fuente de la galera. Pero esta fuente de la galera, cuando tiene una función decorativa y además, pues la importancia de una fuente en tiempos donde no hay agua corriente en las casas, ¿no? Pero llegaba un momento en que ese agua se desbordaba y toda la zona estaba siempre hecho un lodazal y demás. Y hasta que en 1842 el maestro mayor Diego de Figuera remodeló la fuente poniéndole unos grifos.
Y al poner el neogrifo... Originalidad, por favor. Originalidad donde la vaya. Y le puso el neogrifo, pero no solamente eso, sino Lo que alicató, la alicató claro. y con losa de tarifa y la dejó tal y como la conocemos hoy en día. A pesar, ¿vale? bueno, y en la actualidad, a pesar de estar, ¿no?, dentro del catálogo de espacios públicos relevantes, está, digamos, con protección especial, ¿no? Es decir, como valor patrimonial, ¿no, Antonio? Sí, hombre. Lo que pasa es que, claro, como siempre, y las cosas... Es una reivindicación que tenemos que una hacer reivindicación que como tenemos que buenos hacer. historiadores. Claro, que hay que darle mayor vida a esta fuente. Hay que darle a esta plaza, vida, hay que porque- cuidar el patrimonio porque básicamente es un lugar donde se va de paso, se va a de tránsito. a cierta discoteca que hay cercana, que también tiene su tema polémico, que si vas a tomarte algo y pasa muy desapercibida, y es un monumento muy importante. Y si alguien quiere saber más y tener más información sobre la Plaza de la Galera, Bueno, le les recomendamos Betilo, ¿no? la web de Betilo. www.betiloelpuerto.org. Eso es. Que sí que es verdad que esta asociación es digna de admirar, ¿eh? Y Porque toda nosotros la información y tiene, creo que por lo menos hasta 4 artículos en el programa sobre en el programa anterior tuvimos la visita aquí de Fernando Jiménez. Y la que verdad además otro que promete volver. sí, porque es que es verdad, ¿eh? Y yo cada vez que podamos vamos a elogiar a esta asociación, porque sí que es cierto que su estudio y su, digamos, labor, ¿no?, dentro del cuidado del patrimonio y de la reivindicación de este, digamos, bueno, patrimonio histórico y la riqueza cultural del puerto. del puerto, sin asociaciones como esta estaría de manera más paupérrima. Pues nada, si queréis saber algo más de la plaza y de la fuente de las galeras, Betilo, ¿vale? Pasamos a la siguiente sección. Bueno, como casi siempre, porque algunas veces se nos come el tiempo, intentamos recomendar alguna obra de ficción, pero que tenga temática Relación histórica. con la historia, ¿no? Tenga temática histórica. Y hoy, el programa anterior no nos dio tiempo, pero hoy la recuperamos porque sí, porque a mí me gusta y porque hay que decirlo y ya está. Y el programa lo llevo yo, leñe. Sí. Venga. Pero vamos, todo lo que tú quieras, pero aquí ya, otra vez con los romanos. Sí, los romanos, me ¿Otra gusta vez? mucho. Y vamos a hablar de Memorias de Adriano, Es que de Marguerite Yourcenar. Antonio, Antes hemos hablado de Marco Aurelio, ¿vale? Sí, La pero efeméride. es que Y ahora yo creo- hablamos de Adriano. mira, yo creo que si tuviéramos un Bueno, teléfono para prometo- los oyentes, yo creo que los oyentes nos dirían, mira, hijo, Prometo, en la próxima prometemos dar un giro, ¿vale? ahí Va, está, dar un giro. ¿eh? Venga, ¿vale? ¿Ya te has quedado tranquilo? Vale. Pues ahora déjame hablar de Memoria de Adriano. venga, vale. Bueno, pues antes hablamos de Marco Aurelio, de los emperadores buenos. Romano. Romanos, sí, señor, romano. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Adriano. Adriano fue el sucesor de Trajano, ¿vale? Otro emperador importante, además de origen hispano. Esta es una novela escrita como una carta, como una epístola, por la autora belga Marguerite Yourcenar, ¿vale? Este es un emperador romano del siglo II, que además está escribiendo esa carta en los momentos finales de su vida, que cuando hace una especie de recapitulación de lo que ha sido su vida y reflexionando por todo lo que ha vivido, ¿no? Es una novela que no es precisamente facilona de leer, pero sí que da mucha reflexión, ¿vale? Pero además, se acerca a la realidad, ¿no? Se acerca a la realidad. Sí, se acerca a la realidad, pero estamos hablando como siempre. Es una novela histórica, no es un libro de historia. Manolo hace libros de historia, refleja lo que pasó desde su punto de vista, pero aquí estamos hablando de una novela de ficción donde la autora se pone en los zapatos de Adriano y escribe como si fuera Adriano sobre la reflexión de su vida, ¿no? Vale. Entonces, Es que en anteriores programas hemos hablado de espionaje, hemos sí, hablado de... curiosamente Manolo también era de los romanos. No sé por qué, no se sabe. No me empieza a extrañar. Casualidad, no lo No creo. creo. ¿No? Bueno, pues es una obra compleja que debe leerse con tranquilidad. Al contrario de la anterior, que era La Plata de Britania, que era una novela más de entretenimiento, esta es un poquito más erudita. Y bueno, pues, pero sí altamente recomendable. Estamos hablando de literatura de alta calidad, ¿vale? Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Y bueno, vamos a ir terminando con una curiosidad histórica, como siempre.
Si buscamos en internet Santa Eugenia, vamos a descubrir que hay 7, ¿vale? 7 Santa Eugenia, pues eso suele ocurrir en el santoral. De las que 4 fueron mártires y 3 abadesas. Pero hay una que fue las dos cosas. Completita. Fue abadesa, bueno, no. Ahora me va a entender. Y fue mártir, ¿vale? Por tanto hizo doblete. Pero ¿esto cómo fue? Bueno. Esa es la pregunta del ¿Eso millón. cómo fue? ¿Esto Bueno, cómo fue? estamos hablando de la primera iglesia, ¿vale? Estamos hablando de los tiempos del Imperio Romano. El cristianismo está empezando a sacar la cabecita, ¿vale? Y Santa Eugenia es una mujer que vive en Alejandría, ¿vale? ¿Pero tenía hermano o no tenía hermano? Espérate, qué cotilla es es, que ¿verdad? Qué curiosidad son esas, que tenía Es hermanos. verdad. No son hermanos. ¿No son hermanos? No son hermanos, no son yo sé, hermanos. hombre. Vivía en Egipto, en Alejandría. Y en Alejandría, como era de familia acomodada, ¿vale? Lo que tenía es siempre 2 criados, pero de determinada característica. Eran eunucos, ¿vale? Eran eunucos. Amigo mío. No eran hermanos, chiquillos. Eran Bueno, eunucos. yo Es decir, pregunto. si alguien no sabe lo que es un eunuco, es una persona que de pequeñito, pues digamos que le han hecho determinada intervención para que no desarrolle... ¿cómo lo digo? Es que hay público infantil. Digamos que le han... Naturalmente. Leña Vamos a que ver. la han castrado, ¿vale? Ya está, punto. Entonces, pues, bueno, ¿para qué era esa castración? Para que no hubiera tentación y pudieran cuidar de las mujeres de la casa, ¿vale? Pues Eugenia era una muchacha, iba con sus 2 eunucos, que tengo aquí sus nombres, a ver si lo encuentro, eran Proto y Jacinto, ¿vale? Proto y Jacinto iban por Alejandría cuando escucharon unos cánticos, unas oraciones que a los 3 pues le encantaron y tuvieron lo que se llama una epifanía, es decir, que se cayeron de culo un poquito, ¿no? Sí, y al final entonces se convierten al cristianismo, ¿verdad? Espera, chiquillo, espérate. que Hombre, es que no me deja contar las cosas. Es que lo cuenta que... Claro, yo es que me adorno un poquito. Ya. A ver, estamos en la radio, para eso estamos. Entonces, les encantó esto quiénes son, y eran unos monjes cristianos que estaban haciendo sus cánticos, sus oraciones, y los 3 de repente, estas cosas de la historia de santo, ¿vale? ¡Bom! Se convierten y además quieren entrar en esa comunidad de monjes. Pero el problema, claro, a Proto y Jacinto no le pusieron problemas, porque además castrado no había problemas, pero Eugenia era mujer y no había monja. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿qué hizo? La pelamos. Se cambió su vestidura, se rapó la cabeza y pasó a ser Eugenio. Y Eugenio llegó a ser abad incluso de ese monasterio. Significa que las mujeres aquí superaron a los hombres con creces. Sí. ¿Y qué pasa? Que llegó a tener una gran fama, ¿vale? Una fama enorme de santidad y demás. Eugenio. Pero en determinado momento, una noble de Alejandría, pues digamos que lo quiso conocer, se enamoró un poquito de Eugenio y claro, empiezan los chismorreos, sí, Eugenio con esta, no sé qué, no sé cuánto, y llegaron la cosa a tal punto que llegó a un juicio. ¿Y quién era el juez? El padre de Eugenia. Era su padre. Y en ese momento... Pero el padre era juez porque también el padre llegó a ser obispo, ¿eh? Sí, el padre... Sí, que el padre cuidado. Que aquí estamos hablando de que... Pues en ese momento, ese abad del monasterio que se llamaba Eugenio, para probar que no tenía nada que ver, que no, yo estoy libre de pecado, pues se quitó la ropa y dice, soy Eugenia. No, se quedó como Dios la trajo al mundo, entonces se vieron que efectivamente que Eugenio, pues no era Eugenio. Era Eugenia. Pero esa digamos, descubrimiento hizo no, y bueno, aparte, pero le salvó de la muerte. Le salvó de la muerte y encima, por si fuera poco, pues a Eugenia la hicieron, en este caso la hicieron santa, ¿vale? La hicieron santa porque es lo que quedó al final. Claro. Entonces, Santa Eugenia fue durante un tiempo Eugenio. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Curiosidad. Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosita. Nos oímos en el próximo programa en Radio Puerto, todos los miércoles de 7 a 8, en YouTube, en Facebook, y nos despedimos con una cita.
José Manuel. La historia no es mecánica porque los hombres y las mujeres son libres para transformarla. Ernesto Sábato. Hasta la semana que viene.